esta noche el tema que vamos a ver es echando fuera demonios. Anótelo por favor allí, el tema es echando fuera demonios. Ay, alguno se ríe de los nervios y alguno pone una cara ahí de qué me va a hablar el pastor en esta noche. El tema es echando fuera demonios. Y si en su corazón está el ayudar a gente, y si en su corazón está el bendecir a personas, si usted es parte de un grupo de fe, si usted es parte de esta iglesia, estamos aquí para ayudar y amar a la gente, amén. Y hay gente que tiene problemas con demonios, hay gente que tiene estos problemas y que debemos aprender a cómo liberarlos y a qué hacer cuando se presentan estos casos. Por eso en esta escuela damos este tema que es echando fuera demonios, y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó respecto a este tema, y vamos a aprender en esta noche, amén. ¿Cuántos quieren aprender lo que dice la palabra? Mis hermanos, no lo que dice la experiencia de algunos, sino lo que dice la palabra de Dios y qué enseñó Jesús respecto a este tema. Por eso acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 11, el versículo 14 al 20. ¿Lo tiene listo? Dice la palabra de Dios: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Es decir, que había esta manifestación rara, ¿no? Un poco peculiar. El demonio causaba mudez en la persona. Esta persona no hablaba. Mis hermanos, hay manifestaciones así que producen los demonios. En este caso, esta persona había quedado muda porque el demonio lo tenía atado de esta forma. Y dice la palabra de Dios: y aconteció que saliendo el demonio, ¿qué dice? El mudo habló y la gente se maravilló. Sucedió que el Señor Jesús lo reprendió, el demonio salió, por lo tanto la persona habló y la gente se maravilló. Mis hermanos, cuando hay una persona con un problema de demonios, es una gran ocasión para darle la gloria a Dios, mis hermanos. Porque la gente se va a maravillar cuando esa persona sea liberada por el poder de Dios. Amén. La gente se va a maravillar, y así sucedió con nuestro Señor. La gente se maravilló. Pero en el versículo 15 vamos a ver la reacción que tuvo algunas personas. Dice: pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Fíjese lo que la gente pensaba. Pensaba que nuestro Señor Jesucristo hacía esto por el poder del mismo diablo. Versículo 17 dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Versículo 18: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 20, fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente, que dice, el reino de Dios ha llegado a vosotros. La gente comenzó a decirle a Jesús: no, es que Jesús lo que tiene es, él echa de fuera los demonios porque tiene el poder de Belcebú. Imagínense qué tremenda afirmación tan blasfema que comenzó a decir las personas. Y Jesucristo dice: eso no puede ser así, porque ningún reino dividido puede permanecer. Y Satanás no puede, como que dice, meterse a autogoles, ¿no? Eso no sucede. No puede ser que el mismo diablo esté sacando demonios, o sea, haciéndose autogoles, haciéndose algo en contra suya. Eso no sucede. Jesucristo les dice: eso no es así. Lo que muchas veces sucede, mis hermanos, Satanás no quiere dividir su reino, pero muchas veces nosotros, cuando echamos fuera un demonio, estamos en este intento, estamos haciendo todo esto de aquí, y nuestra vida no está consagrada a Dios, nosotros sí estamos dividiendo el reino del Señor.
Satanás no lo hace. Él no divide su reino. Él es muy astuto. Pero a veces nosotros, cuando no estamos en santidad y no le agradamos a Dios con nuestra vida, sí estamos dividiendo el reino de Dios. Cuando pretendemos echar fuera un demonio. El Señor Jesucristo, fíjese lo que dice en el verso 20. Y repítalo conmigo, el verso 20. Mas si por el dedo de Dios echa yo fuera los demonios. ¿Por qué no dice por la mano de Dios? A ver, mis hermanos. Hoy día yo estaba tratando con una parejita y me decía, mi novia dice es muy violenta, dice. Y un día me quiso dar un puñete y yo tuve que cogerle la mano, dice. Hay mujeres violentas, amén. Amén, dice. Y me dice, tuve que cogerle la mano, dice, porque es violenta. Mis hermanos, usted no da un puñete haciendo con el dedito así. No, no. Usted no dice, usted no le dice a la persona, te odio, y le da el dedo así, no. Dice, eres malo, y le hace el dedito así. ¿Usted cuándo ha visto un hombre decirle, te voy a matar? Y le dice, o sea, lo que es esos karatecas que saben dónde pegar esos, no. Pero fíjese que Jesucristo no dice por el puño. A ver, ¿qué es más fuerte, mis hermanos? ¿El puño o un dedito? Pero Jesucristo dice en esta palabra, si por el dedo de Dios. Imagínense el poder y la autoridad que nos da Dios, solo con el dedito de Dios. El Señor les así, ve, a los demonios. ¿Ha visto cómo se saca algo así? Tal poder tiene el Señor y tal autoridad. Diga conmigo esta palabra, autoridad. Dígalo otra vez, autoridad. Mi hermano, usted representa al Dios poderoso del universo, a quien no hay otro como Él. ¿Usted cree que un demonio, usted cree que el diablo se va a comparar a nuestro Dios? ¿Qué es más poderoso, mis hermanos? Nuestro Dios. Y Jesucristo dice, aún con el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. Imagínense cómo será cuando el Señor se levante con su mano. Porque dice la palabra, dice, mire el versículo 20, mas si por el dedo de Dios echa yo fuera los demonios, ciertamente que dice, el reino de Dios ha llegado a nosotros. Mis hermanos, cuando nosotros vemos el poder de Dios actuando, liberando a una persona que esté endemoniada, ciertamente el reino de Dios ha venido a nosotros. Ciertamente usted está viendo el reino de Dios en acción. Porque dice la palabra de Dios, aquí está hablando claramente el Señor Jesús, dice, el reino de Dios ha llegado a nosotros. Porque en el reino del Señor hay libertad, mis hermanos. Dios no quiere que las personas estén oprimidas por los demonios. Dios no quiere que las personas estén viviendo una vida que no le agrada al Señor. Dios quiere levantar a esas personas y liberarlas en el nombre de Jesús. Y Él nos ha dado autoridad, porque el reino de Dios representa autoridad parte de Dios. ¿Cuántos dicen yo tengo esa autoridad dada por el Señor? Usted la tiene, mis hermanos, porque usted representa a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos se sienten parte de Casa de Fe? ¿Cuántos se sienten parte del reino de Dios? Y quiero decirle algo, mis hermanos. Nosotros somos parte de la iglesia Casa de Fe, pero primero somos parte del reino de Dios, donde hay un solo rey y donde ese rey tiene autoridad. Y esa autoridad le ha delegado a usted. Jesucristo lo tenía claro. Cuando ocurren estas manifestaciones y Dios trae libertad, el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Y yo sé, mis hermanos, que le va a pasar, si es que no le ha pasado, en sus grupos de fe. Amén. A algunos al final ya le pasó. Porque a su grupo de fe van de toda clase de personas. Y van a ir personas que tienen problemas con demonios también. Y que usted va a tener que con autoridad liberar a esas personas. Un gran problema es que a veces tenemos miedo. ¿Amén o no amén? Uy, no, pastor, es que yo vi esa película El Exorcista y vi cómo le daba vueltas. Mis hermanos, hay muchas personas que tienen miedo del diablo, cuando es el diablo que tiene que tener miedo de nosotros, mis hermanos. Cuando usted entre a un lugar
Esos demonios tienen que temblar y ver, ay, va entrando este que es de casa de fe, que ya mismo se va a frenador y yo voy, yo no quiero oír, dice el demonio. Amén. El diablo tiene que tener, los demonios tienen que tener miedo a usted, no usted tener miedo del diablo. Ya duerma con la luz apagada, mi hermano. Ay, no, pastor, es que va a salir el demonio de la luz. ¿Y qué va? Mis hermanos, el enemigo tiene que tener temor de nosotros, no él. No nosotros de él. Se le van a presentar en su grupo personas con problemas, personas que necesiten liberación. ¿Y usted qué va a hacer? A liberarlos. Y vamos a ver cómo hacerlo, mis hermanos. Yo sé que se ha hablado mucho de liberación. Hay tomos de libros, liberación 1, liberación 2, liberación contraataca, el demonio viene contra ti, y todo eso, la película de cómo liberar, 7 pasos para la liberación, todas esas cosas. Pero hoy día vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, cómo liberar, mis hermanos. Usted vio que el domingo el pastor Carlos nos dijo, la Biblia es más práctica que espiritual. Y es que es así. Las cosas del Señor son prácticas, mis hermanos. Y va a verlo usted en la palabra de Dios, va a ver qué tan bonito es esto. Y para esto, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta cuando cuando es algo en la carnalidad y cuando es un problema espiritual. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Le voy a ampliar esta enseñanza. ¿Qué es lo que le quiero decir? Primero dése cuenta si es realmente un problema de demonios o es un problema carnal de la persona. Gálatas capítulo 5, verso 19. A veces dice, no, es que pastor, esta persona está endemoniada. A veces son problemas de la carne. Mire lo que le pasó a un pastor en otra iglesia. Lo llaman a la madrugada, le marcan el teléfono, el pastor, y él escuchaba, dice, gritos ahí, ¡guau! Y escuchaba en el nombre de Jesús, y ¡guau! Todo eso y escuchaba por el teléfono y el pastor así recién despertándose. Dice, pastor, necesitamos que venga a la casa, hay un endemoniado aquí. Y el pastor ya se vistió, pues estaba en pijama y se fue a la casa. Y cuando entra a la casa estaba toda esa gente encima de una chica, que la chica estaba que gritaba y todo eso. Y el pastor recibió algo que yo quiero que usted anote esta palabrita en su papel. Discernimiento. Discernimiento, porque debemos discernir cuando es algo carnal o cuando es realmente un demonio. Y aquí quiero hablarle, mis hermanos. Y resulta que la gente estaba y el pastor dice, a ver, dice, no la toque nadie, dice. Y la chica era que gritaba y le decía, ¿y quién eres tú? Le dice. Así, ¿no? A veces ponen. Entonces el pastor le dice, sálgase todo, dice. Y le dice a la chica, le dice, tienes 2 opciones, dice. Número 1, dice, de que realmente estés endemoniada y que yo te puedo liberar. Yo puedo liberarte o dejarte igualita. Tú escoges. O número 2, lo que estás montando es un show y estás actuando en la carne. Y la chica que estaba, comienza. Dice, lo que pasa, pastor, dice, es que tuve relaciones con mi novio, dice, y no quiero que mi mamá sepa por si no me va a matar, dice. Es verídico, así le sucedió a un pastor. El pastor Cash le sucedió eso. Entonces hay 2 cosas. Usted necesita discernimiento para saber si es algo de la carne o es realmente un demonio. Diga conmigo, discernimiento. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 20. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Y aquí esta palabra nos va a destapar un poquito el cerebro de lo que nosotros a veces hemos pensado religiosamente. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 20. Dice, vamos a ver el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? No satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 19, y manifiestas son, ¿qué dice? Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras, orgías y cosas que dice, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué dice? El reino de los cielos. Mis hermanos, los celos no se los reprende, a los celos se los hace morir, mis hermanos. Ahí dice, el celo es una obra de la carne, no es un espíritu.
Y va a decir, yuju, no es un espíritu, mis hermanos. Amén. No es un espíritu. Los celos es obra de la carne. Entonces cuando su esposa se pone así, dice, espíritu de celos, sal de ella. Espíritu de gritería, porque su esposa le gritó. Hermanos, esa es la carne. A la carne, a la obra de la carne se la hace morir. A los demonios se los reprende. Por eso usted necesita, ¿qué cosa? Discernimiento. Discernimiento, mis hermanos. Para saber cuándo es algo realmente demoníaco o cuándo es algo de obra de la carne. Aprenda eso, mis hermanos. Tenga discernimiento. Pídale al Espíritu Santo. Si usted no tiene discernimiento, pídale al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, dame discernimiento para saber cuándo es que está montando un show o cuando realmente esa persona necesita liberación. Porque hay personas que quieren llamar la atención. Les encanta llamar la atención. Y usted tiene que tener discernimiento para saber cuándo es algo espiritual. ¿Cuántos le van a pedir discernimiento al Espíritu Santo de ahora en adelante? Para que usted sepa tratar estos problemas. Acompáñeme a Romanos capítulo 14, verso 17. Mire lo que dice la palabra de Dios respecto al reino de Dios. Porque el reino de Dios, que dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando Dios lo usa para traer liberación a una persona, esa persona va a disfrutar de lo que es el reino de Dios. Justicia, que dice, paz y gozo en el Espíritu Santo. Usted lo va a ver en la cara de esa persona. Hay personas que llegan a tu grupo de fe así, ¿no? Como que fueron bautizadas en jugo de limón, ¿no? Así, pero que están. Algunos están así ahorita, ¿no? Y a veces están así, ¿no? Y a veces son problemas espirituales. Pero mírese usted la cara también cómo Dios lo ha cambiado. Ahora usted, ¿cómo está su carita cuando el Espíritu Santo lo ha tocado? ¿Ah? Usted saluda con una sonrisa. Usted, mire, aquí nos acostumbramos a saludar los hombres con un beso. No sé si se han dado cuenta, nos abrazamos. La gente de aquí de la iglesia. Y yo el otro día me encontré en el colegio de mi hijo con un amigo, hace años que lo veo. Y yo voy y lo voy a saludar así y le voy a dar un beso. Y él me dice, hey, me dice que, ¿con qué pasó? Yo le dije, estoy tan acostumbrado a saludar así a la gente de la iglesia porque nos amamos. Amén. Entonces el gozo, la justicia y la paz, que es el reino de Dios, usted lo va a ver en la persona que es liberada. Amén. ¿Cómo sabe? Pastor, ¿cómo sé si ya lo liberé o no? Usted va a ver eso en esa persona. Porque eso es el reino de Dios. Y cuando la persona es liberado, se manifiesta el reino de Dios aquí en la tierra. Primera a los Corintios capítulo 4, verso 20. Primera a los Corintios capítulo 4, verso 20. Y mire lo que dice la palabra de Dios, porque el reino de Dios no consiste en ¿qué? En palabras, sino en poder. Decía la otra palabra que no es comida, no es bebida, no es palabra. Es justicia, gozo, paz y es ¿qué? Poder. Escribe en su cuadernito por favor lo siguiente. Escriba reino de Dios y ponga el signo de igual y ponga poder. Escriba reino de Dios igual poder. Poder de Dios. Mis hermanos, el reino de Dios no es bla, 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 bla. El reino de Dios, que dice, es poder. Se manifiesta en el poder de Dios. La gente tiene que ser liberada, la gente tiene que ser sanada, la gente tiene que ser restaurada. Ese es el poder de Dios. Lo que el psicólogo, el psiquiatra no puede hacer, Dios lo puede hacer, mis hermanos. Y ese es el poder de Dios. Cuando la persona es liberada de un demonio, es el poder de Dios que lo hace. Porque la manifestación del reino de Dios es poder. No son palabras, mis hermanos. Usted puede hablar muy bonito, pero el poder es lo que nos diferencia de todo el resto del mundo. El poder de Dios. Cuando una familia es restaurada. ¿Cuántos Dios le restauró su familia, su casa? Eso es poder, mis hermanos. Es la manifestación de Dios. El poder de Dios. Por eso Jesús dijo que si por el dedo de Dios echa fuera ese demonio, el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios
es el poder de Dios. Echar fuera demonios es traer un reino y echar otro reino. Usted instituye o establece el reino de Dios y el reino de las tinieblas es desechado. Jesucristo dijo que Él vino para destruir las obras del diablo. Y cuando usted bendice a esa persona y trae liberación a esa persona, un reino es echado y otro reino es establecido. En el corazón de la persona que está siendo liberada se establece ¿qué cosa? El reino de Dios, justicia, gozo y paz. Esa persona que usted antes la veía toda amargada, toda brava, ahora la va a ver con una sonrisa. La va a ver con una persona que está sintiendo la presencia de Dios, que en su carro pone alabanzas. ¿Cuántos les pasó eso? Que antes usted ponía cualquier cosa en su carro y ahora se encuentra cantando alabanzas. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y antes usted estaba escuchando esas canciones que cantan los jóvenes, que yo no sé, ¿cuál es de ahora que está famosa? Esto se la sabe, sino que no quieres decirla. Dios te bendiga. Ese que canta, tu siervito soy yo, canta. Y ahora usted, le pongo siervo para no. Y ahora usted lo que se pone a cantar es llueve todas las y usted está en su carro, no sé qué le ha pasado. ¿Cuánto les ha pasado que ha caído el Espíritu Santo en su carro? Y han tenido que orillarse porque si no se chocan ahí. Entonces eso es el reino de Dios. Y yo sé que a muchos de nosotros el Señor también tuvo que hacer alguna liberación en nuestro corazón. Amén. Nos liberó del rencor, del dolor, de la amargura. Entonces, mis hermanos, el reino de Dios es manifestado. Marcos capítulo 1, por favor acompáñeme, verso 17. Marcos capítulo 1, verso 17 al 24. Mire, mucha gente pone esperanzas en los brujos, en los chamanes. Una gente, me acuerdo que una persona dijo, pastor, su hijo, mi hijo Juan Sebastián, el más chiquito, es tan bonito, se parece al papá. Y me dijeron, no, no, bravo. Me dijeron, pastor, póngale ese, ¿cómo es? Usted lo usó, mi hermano. ¿Cómo se llama? Esa pulserita roja, dice, porque lo van a ojear, imagínense. Poniéndole esperanza a las cosas del diablo, a las cosas de los brujos. Hermano, que esas cosas que van usted donde el brujo y le pasan un huevo y le ponen, hágase una tortilla de huevos con queso rica, hermano. ¿Cómo haciendo caso a tonterías, mis hermanos? Hay gente que le pone esperanza a las cosas diabólicas. Ponga su esperanza en Cristo, mi hermano, y enseña a otros a poner su esperanza en Cristo, que Él es el único que puede liberar vidas de verdad. Amén. Marcos capítulo 1, verso 17. Fíjese cuando Jesucristo llama a sus discípulos, va a ver lo que pasó, la primera vez que llama a estos pescadores. Marcos capítulo 1, verso 17. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haréis que seáis, ¿qué dice? Pescadores de hombres. Versículo 18, y dejando luego sus redes, ¿qué dice? Les siguieron. Aquí es cuando Jesucristo llama a sus discípulos. Y estaban pescando y los llama a ser pescadores de hombres y les siguen. Versículo 21, miren el primer evento que tienen que pasar los discípulos, recién estrenaditos. Recién los había llamado para que sean sus discípulos y va a ver lo que le ocurre a los discípulos. Dice, versículo 21, y entrando en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién enseñaba? Jesús. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba, ¿qué dice? Como quien tiene, diga conmigo, autoridad. Mis hermanos, en esta palabrita se basa la liberación que toda persona puede obtener, en la autoridad. No son los métodos, no es que tan fuerte gritas, es la autoridad. Dice la gente que Jesucristo enseñaba con autoridad. ¿Usted se lo imagina si Jesucristo estaba enseñando? Bueno, les voy a hablar la palabra del Señor. Y creo que hay un versículo. ¿Cómo era? ¿Cómo era el versículo? Me imagino a Jesucristo se paraba y a predicar con tal autoridad, ¿no? Con sus ojos llenos de pasión por la palabra de Dios. Y mis hermanos, la gente se da cuenta cuando alguien predica con autoridad o cuando alguien no predica con autoridad. Amén. La gente se da cuenta. Y la gente veía en Jesucristo que ese hombre tenía autoridad de Dios. Porque van a ver lo que sucede más adelante.
y no como los escribas no predicaban, lo hacían como una rutina. Jesucristo tenía autoridad. Versículo 23, miren lo que sucede. Pero había en la sinagoga de ellos, ¿qué dice? Un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Estaban todos calmaditos recibiendo la enseñanza, y cuando de pronto sale alguien, dice, y comienza a dar voces, versículo 24, diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, ¿qué dice? Le reprendió. Diga conmigo, reprender. Uno reprende con autoridad, mis hermanos. Aunque autoridad no significa alzar la voz, mis hermanos. ¿Sí o no? Los que somos padres sabemos qué es eso. Yo le digo a mi hijo, 1, 2. ¿En verdad? Ya está ahí. Él sabe que yo hasta el 2 puedo llegar. Porque él sabe que el 3 viene una bendición para él. Y yo no tengo que gritarle. Solo le digo los numeritos. 1, 2, yo no sé, 2. Ya sabe, hermana, para usted, 1, 2, puede ser. Mis hermanos, autoridad no es al levantar la voz. Dice que Jesucristo reprendió. Y mire lo que dice. Reprendió diciendo: cállate y sal de él. Es todo. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, que dice, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Quién gritó? ¿Jesús o el espíritu? El diablo es que va a gritar, mis hermanos. Pero usted con autoridad, tranquilito. No deje que el endemoniado haga un show, mis hermanos. Usted átelo en el nombre de Jesús y se acabó. Recuerdo una vez predicando en un grupo de jóvenes. Estaba predicando y en eso viene una endemoniada, viene corriendo, gritando. Y llegó hasta aquí al frente. ¿Qué haría usted, mi hermano, si pasa alguna cosa así? Sale corriendo, dice. Y me acuerdo que vino la joven para acá. Y le dijimos: en el nombre de Jesús, te echo fuera. Y ¡pac! Cayó como muerta. Y la llevaron para allá afuera. En los encuentros que hemos tenido a veces, situaciones así. Diga conmigo, autoridad. Reprender. Usted reprende con autoridad. Ahora, si usted no tiene autoridad, es porque usted no ha orado, porque algo chueco está por ahí en su vida. ¿Amén o no amén? Es decir, hermano, vámonos mañana a liberar unos 5 endemoniados que tienen ahí. Ay, pastor, es que sabe que tengo trabajo y que a la final, ¿cómo está nuestra vida, no? De ahí depende la autoridad. Por eso el creyente debe estar siempre listo, amén. Siempre sintonizado al corazón de Dios. Y Jesucristo estaba así. Y dice, y todos se asombraron en el versículo 27, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad, diga conmigo, autoridad, manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Dice, hermano, la gente cree que doctrina es algo escrito. Sana doctrina es echar fuera demonios. Aquí lo dice la palabra. La gente dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Mis hermanos, volviendo a los discípulos, ¿qué hubiera hecho usted nuevecito en la fe? Nuevecito. Jesucristo le dice, ven, sígueme a ser pescadores de hombres. Sí, Señor, te seguimos. Lo siente en la sinagoga y la primera cosa que ven es un endemoniado saliéndose ahí gritando. ¿Qué hubiera hecho usted, mis hermanos? Que el pastor Carlito le dice, ven, te invito a mi grupo de discipulados. Y cuando lo primero que ven, ¡ah!, un endemoniado. Pero ¿sabe qué? Los discípulos vieron que Jesucristo tenía autoridad. ¿Quién no quiere seguir a un hombre así, pues, mis hermanos? ¿Ah? Yo me imagino a Pedro y a Juan, han dicho, está chévere, ¿no? Es endemoniado, es como el de la película que vimos la otra vez, dice, y Jesucristo lo sanó, lo liberó. Yo quiero seguir a un hombre así, que tiene autoridad, que tiene poder. ¿Cuántos quieren seguir a Jesucristo? Con esa autoridad, la misma autoridad que tuvo él fue delegada a sus discípulos. Y es la misma autoridad que usted y yo tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, aquí vemos que Jesucristo con autoridad, si usted ve en el versículo 25, dice que le reprende y le dice, cállate y sal de él. Fíjese que Jesucristo no pidió, sino que él ordenó.
Y escriba esto por favor, ponga ahí. Al diablo no se le pide, se le ordena. Usted no tiene que decir, por favor, demonio, ándate. Mira que le está haciendo. No, no, no. Al enemigo usted no le pide, usted le ordena, le reprende en el nombre de Jesús. Mis hermanos, usted representa a Cristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo está sobre usted, la misma unción de Cristo está sobre usted. Entonces usted lo que hace, ¿qué es? Reprende con autoridad, ordena, no pide, no ruega. Por favor, dice, don Sata, por favor, ayúdame con esto para quedar bien. No, usted ordena, usted no pide. Amén. Lo primero que Jesucristo les enseña a sus discípulos es a tener autoridad, mis hermanos. ¿Qué hubiera hecho usted de Jesús? Ahí no los voy a poner en una aula y les voy a enseñar, no. ¿Qué es lo que le enseñó Jesucristo? A tener autoridad. Y escúcheme, mis hermanos, lo primero que usted va a aprender cuando tenga su grupo de fe, cuando tenga su gente, es a tener autoridad. Si no le va a pasar con un endemoniado, le va a pasar con otra situación, pero usted va a tener que tener autoridad. Eso es lo que marca la diferencia en los líderes, la autoridad que tienen de parte de Dios. Lo primero que Jesucristo les enseñó a sus discípulos es a tener autoridad. Marcos capítulo 3, más adelante, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a ¿cuántos? A 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen ¿qué? Mire, si esta palabra se está repitiendo tanto en esta enseñanza es porque es importante. Diga conmigo, autoridad. Para sanar enfermedades y para echar ¿qué? Fuera demonios. Evangelio de Mateo capítulo 10. Y vamos a ver la misma palabra. Evangelio Mateo capítulo 10. Verso 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio, ¿qué dice? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué dio Jesucristo? Autoridad. Es la autoridad que tienes de Dios. Ya el Señor te la ha concedido. Mi hermano, lo único que usted y yo necesitamos es tener fe para creer que esa autoridad está con nosotros. La diferencia de un cristiano y con otro es que uno le cree más y al final el otro no cree en el Señor. Usted tiene que creer que Dios le dio esa autoridad para liberar a los endemoniados, para sanar a los enfermos. Nunca ore dudando. Siempre ore creyendo que va a suceder. Amén. Crea en el Señor. Y es la autoridad que Dios nos ha dado. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 17. Dice la palabra de Dios. Volvieron los 70 con gozo. Jesucristo había comisionado a 70 discípulos para que vayan a predicar, a sanar y a liberar. Y mire lo que ocurre. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún que dice, los demonios se nos sujetan aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y mis hermanos, no es por mencionar el nombre de Jesús. Es que tengo que decir en el nombre de Jesús. Entonces, si no dice usted en el nombre de Jesús, no sucede. No es por mencionar el nombre, mis hermanos. Es en el nombre de Jesús. Es en representación de quién usted va. No es que es una palabrita mágica que le dice, oye, si vas a echar fuera demonio, acuérdate, tienes que decir, en el nombre de Jesús, sal fuera. Esa te sirve. No es una fórmula mágica, mis hermanas. Es en representación de quién usted va. ¿Y en representación de quién usted va? De nuestro Señor Jesucristo. Usted es un representante autorizado. Usted es servicio autorizado del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando le trae un endemoniado, usted lo repara en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha visto cuando usted lleva a su carro un servicio autorizado? Usted es servicio autorizado del reino de Dios aquí en la tierra.
Y usted lo que hace, lo hace en el nombre del Señor, porque representa al Cordero de Dios que ya venció en la cruz, mis hermanos. Se llevó la maldición, los demonios, todo. Ya venció el Señor en la cruz y usted lo representa a Él. Por eso dice la palabra, dice, estamos en Lucas capítulo 10, versículo 17, dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y versículo 18 le dijo Jesús y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19, he aquí que os doy potestad de ¿qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hermanos, si tienes semejante promesa de Dios, ¿cómo no creer que Dios te va a ayudar para liberar a un endemoniado? ¿Sí o no? Dice, te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Esta es la autoridad que Dios nos ha dado sobre toda fuerza, mis hermanos. Véase como un gigante de la fe que tiene toda la autoridad de Dios para liberar a los endemoniados. Amén. Y mire cómo termina. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de ¿qué? De que vuestros nombres están escritos en el libro, están escritos en los cielos. Los muchachos llegaron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan, estaban contentísimos. Estaban haciendo lo que el maestro les había enseñado. Y Jesucristo les dice, ¿saben qué, muchachos? No se regocijen tanto por eso. Estaban haciendo lo que el maestro les había enseñado. Y Jesucristo les dice, ¿saben qué, muchachos? No se regocijen tanto por eso, sino regocíjense, ¿por qué? Porque sus nombres. Y quiero enseñarle algo, mis hermanos. Si su nombre está inscrito en el reino de los cielos, en el reino de las tinieblas, también saben que tu nombre está inscrito, mis hermanos. Porque esos demonios obedecieron a alguien que tenía autoridad, porque su nombre estaba inscrito en el reino de los cielos. Es como que le mandan un email del cielo al infierno, mis hermanos. Dice, aquí le mando la lista de aquellos que están en el nombre, sus nombres inscritos, aquellos varones de Dios, aquellos valientes del Señor. ¿Y qué hacen los demonios, mis hermanos? Ahí ponen su foto, imagino, y le echan dardos así. Imagino que la foto del pastor Carlito está así con hartos dardos que le echan esos. Dice, más buscado, dice ahí. Porque nos está arrebatando almas. De decir, ¿sí o no? ¿Qué decir el diablo? Mis hermanos, el diablo va a estar pero enojadísimo porque vamos a ir a Fedenador, ¿sí o no? Yo no sé si usted tiene expectativas, pero hermano, yo sé que eso se va a llenar, eso va a ser una locura, mis hermanos. La unción del Espíritu Santo que va a caer en ese lugar va a ser algo espectacular, mis hermanos. Eso va a ser así, va a haber un lleno como nunca he visto lleno en ese teatro. Amén, ¿cuántos creen eso? Amén. Eso va a suceder en el nombre de Jesús. Pero si su nombre está inscrito en los cielos, lo van a conocer también en el infierno, mis hermanos. Dice que cuando un hombre quiso liberar a unas personas que están endemoniados, uno de los del espíritu de ese demonio dijo, a Jesús conozco, a Pablo también conozco, pero a ti no te conozco, y se le lanzó encima y comenzó a golpearlo. Porque los demonios, hermanos, conocen si nuestros nombres están ahí escritos, si nosotros estamos allá escritos como guerreros de Dios, como valientes del Señor. Amén. Por eso Jesucristo les dijo eso. Y terminamos con esto, Lucas capítulo 8, versículo 26, y con esto ya terminamos, mis hermanos. Lucas capítulo 8, versículo 26. Jesucristo también nos enseña una vez más con la experiencia. Dice, y arribando a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea, al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado. Fíjese que dice que era un hombre de la ciudad. ¿Habrá sido un empresario alguna vez? ¿Habrá sido un buen vendedor una vez? ¿Habrá sido un profesor de universidad? Tal vez. Pero dice que me dice más adelante que estaba endemoniado, pero un día estuvo en la ciudad y ahora estuvo endemoniado. Dice, endemoniado de hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Usted ha visto esa gente que anda por ahí así? Ese era gadareno. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito
y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo, ¿qué dice? Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Mis hermanos, hemos visto que Jesucristo en un momento liberó reprendiendo, y aquí libera, primero pregunta al demonio. Y quiero decirle algo, mis hermanos, se ha hecho muchos estudios, se ha hecho muchas cosas acerca de la liberación. ¿Qué tiene que preguntarle al nombre del demonio? Entonces, todavía no ponga la música, por favor. ¿Qué tiene que preguntarle al nombre del demonio? Y que en qué época ese demonio, y qué jurisdicción tiene el demonio, y que por dónde andaba el demonio. Y más hay gente que se pone a conversar de la vida del demonio y le hacen una entrevista al diablo. Mis hermanos, Jesucristo, viste que una vez reprendió y ahora comienza preguntando. Una experiencia no marca, mis hermanos, una doctrina. Experiencia hay muchas, amén. Pero no es por eso que debe ser una doctrina así. Y así sucedió. Fue una experiencia. Y en ese momento dice el Señor Jesucristo que le pregunta. Pero no por eso es que todos vamos a preguntar y vamos a ver un endemoniado y vamos a decir: ¿cómo te llamas? Le vamos a decir. No es que hay unos pasos, mis hermanos, no. Lo más importante aquí es la autoridad que el Señor te ha dado. Y el discernimiento, como hemos visto. Y dice la palabra de Dios que comienza y le pregunta, dice, y le preguntó, versículo 30, ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Versículo 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. 32, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, que dice, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Miren lo que pasó. Entonces había unos chanchitos por ahí, y los demonios dijeron: mándanos esos chanchitos, le dijo. Y ahí comenzó algo que se llama el jamón del diablo, ¿no? Bueno, no era un chiste, si no se rió, que Dios lo bendiga. Pero Jesucristo con esa autoridad hace esto de aquí. Y lo más importante, miren cómo termina esta historia. Versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, ¿qué dijo Jesús? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí nace el primer evangelista de la historia, mis hermanos. Un hombre que fue endemoniado y que ahora estaba libre por el poder de Dios. Hay tantas personas, mis hermanos, que necesitan ser liberados y que están esperando que tú y yo, en el nombre de Jesús y con la autoridad de Dios, traigamos liberación a sus vidas. ¿Quién sabe si esa persona que llega a tu grupo de fe como un endemoniado, tal vez llega tatuado con el pelo largo, qué sé yo, tal vez está una persona que siempre hace problemas y que a veces puede ser que tenga un problema de demonios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si esa persona, al momento que Dios la libera, va a ser un gran evangelista en el nombre de Jesús? Ese es el propósito de Dios, traer el reino de Él aquí en la tierra. ¿Cuántos se animan a traer el reino de Dios a la tierra? Amén. Levante su mano conmigo y dígale: Señor, dame la autoridad del cielo. Dame la autoridad del cielo, Señor, para en tu nombre echar fuera demonios.